básico. Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Verónica. Este tema que vamos a ver ahora es frecuencias absolutas y relativas para datos no agrupados en tablas de frecuencia. Dirigido para octavo año básico y vamos a resolver la página 76. Veamos, a inicio del año se estuvo viendo la introducción a la estadística donde vimos las tablas de valores. Ahora tenemos un ejemplo cuando nos dice que con los datos que se presentan a continuación nos dice que realicemos una tabla de frecuencias absolutas y acumuladas. Dice, a los estudiantes de octavo grado se les preguntó sobre la cantidad de primos que tiene cada uno y respondieron estos datos. Si ustedes cuentan cuántos datos hay aquí, pues hay 30 porque se le preguntaron a 30 estudiantes. Ahora, vamos a ver la cantidad de primos que tuvieron. Primero, para hacer esta columna que está allí, tenemos que buscar el menor valor, que sería 2, y el mayor valor, que sería 12. Empezamos a ver y nos damos cuenta que tenemos 2, 3 números que se repiten. En este caso el 11 no, porque no hay ningún 11, pero nos pasamos al 12 y el total. La frecuencia absoluta es las veces que se repite un dato. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite 2? Aquí hay un 2 y vamos a ver dónde está. Acá está el otro 2. No hay más. Entonces sería así. Para 3, ¿cuántas veces se repite el 3? Y vamos en la tabla y nos damos cuenta que se repite una, 2 veces también. ¿Cuántas veces se repite 4? En la tabla de valores tenemos 1, 2, 3. Se repite 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 5? Tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, 4 veces. Y así sucesivamente. Para ir viendo, entonces, la frecuencia absoluta es las veces que se repite un dato. Quiere decir que 12 en la tabla de valores se repite 3 veces. Miren, 1, 2 y 3. La suma de la columna de frecuencias absolutas nos tiene que dar el valor de números de personas a las que hemos entrevistado. Y nos damos cuenta que aquí hay 10, 20, 30 personas. Hay 30 datos porque se le ha preguntado a 30 estudiantes de octavo año básico cuántos primos tienen. Entonces tenemos 30. La frecuencia absoluta acumulada, como la palabra lo dice, es ir acumulando. Entonces, el primer número de la frecuencia absoluta simplemente se pasa porque no tengo con qué acumularlo. Y este 2 lo sumo con la frecuencia absoluta siguiente y me da 4. A ese 4 lo sumo con 3, me da 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 3, 18, 18 más 3, 21, 21 más 2, 23, 23 más 4, 27 y 27 más 3, 30. Este último número me tiene que coincidir con el valor de datos, con el valor de personas que fueron entrevistadas. Entonces, recuerden, la frecuencia absoluta las veces que se repite un dato en la tabla que nos dan, en los valores que se dan. Y la frecuencia absoluta acumulada, como la palabra lo dice, es acumular los datos. El primer valor solo se pasa a la columna de frecuencia absoluta y luego se van sumando. Hasta para que esté bien nos tiene que dar el mismo valor de la suma de la frecuencia absoluta. Continuamos. Dice que con estos datos, a los datos anteriores que ya vimos, hay que sacar las frecuencias relativas y expresarlas en porcentaje. Expresarla en porcentaje. Aquí nos dice que con datos anteriores, entonces vamos a ver los números de primos que esos valores ya los teníamos. Y la frecuencia absoluta también, porque para sacar la frecuencia relativa tenemos que trabajar con la columna de frecuencia absoluta. Entonces me dice que hay dos estudiantes que tienen 2 primos. Para sacar la frecuencia relativa, entonces vamos a dividir cada uno de estos números por el total de los datos, es decir, por 30. Al dividir en algunas ocasiones tenemos que redondear y en otras no. Lo importante es que al sumarnos de 1, entonces tenemos que 2 dividido para 30 me da 0,0666, que al redondear me queda 0,07. Y nos damos cuenta que el siguiente número también es 2 y por acá también tenemos otro 2. Entonces sabemos que esa es la frecuencia relativa del número 2. Para el 3, al dividir 3 dividido para 30 me da 0,10 y también acá tenemos otro 3 y por acá otro 3. Entonces con eso sabemos que la frecuencia relativa de 3 en frecuencias absolutas es 0,10. Ahora vamos con el 4 dividido para 30 sería 0,13.
Aquí tenemos otro 4 y aquí tenemos otro 4. Entonces hemos sacado la frecuencia relativa de todos los datos. ¿De dónde se saca? De la columna de frecuencia absoluta. ¿Y cómo se lo obtiene? Dividiendo cada uno de esos datos para el total que tenemos, es decir, el total de personas entrevistadas. Y ese resultado al sumar me tiene que dar 1. A veces hay que redondear y a veces no. A veces cuando ya nosotros sumamos y nos sale 0,96, 0,97, ya sabemos que redondeado sería 1. La frecuencia relativa acumulada, como ya vimos la frecuencia relativa absoluta acumulada, el primer término solo se pasa. Y de ahí este se va sumando con el que sigue de la frecuencia absoluta y los vamos, perdón, de la frecuencia relativa y lo vamos sumando. Al final me tiene que dar igual que el total de la frecuencia relativa, es decir, 1. Para sacar la frecuencia relativa en porcentaje, nos dice que es por ciento. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor por 100. Entonces, si yo tengo 0,07 dividido para 100, perdón, multiplicado por 100 me da 7. Siempre es, aquí sería 14. Es que es de la frecuencia relativa, vamos, no de la acumulada, la multiplicamos por 100. 7, 7, 0, 10 por 100, 10, 13, 13, 10, 10, 7 y 13. Y 10. Y al sumar esto me da 100, es decir, el 100%. Aquí podemos decir que el 13% de estudiantes tienen 5 primos, que corresponde a 4, tienen 5 primos. Y que el 7% de estudiantes tienen 9, 3 y 2 primos. Entonces aquí después hay que interpretar. Nos dice, realiza una encuesta a 20 personas sobre un tema que sea de interés. Luego elabora la tabla de frecuencias respectivas, como el ejemplo anterior, pero con datos que ustedes se imaginen. Yo les voy a dar un ejemplo y vamos a preguntar a los estudiantes, a 20 estudiantes, a 20 personas, cuántos teléfonos celulares hay en su casa. Aquí yo ya he puesto los datos, ¿no? Son datos que se preguntaron a estudiantes de octavo grado. Entonces, ahora ya sabemos que lo que tenemos que poner en esta columna es la variable que viene siendo la pregunta, los números de teléfono. ¿Cuántos teléfonos hay? Y nos damos cuenta que el menor número es el 1 y el mayor es el 10. Entonces, vamos a colocar los números en orden del 1 hasta el 10. Y luego vamos a poner el total, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos con la frecuencia absoluta. Sabemos que la frecuencia absoluta es las veces que se repite el dato. Si yo quiero saber cuántos se repiten, cuántos tienen un solo teléfono en su casa, nos damos cuenta que solo hay uno. ¿Cuántos tienen dos teléfonos celulares en su casa? Y nos damos cuenta que tenemos aquí 1, 2, 3. ¿Cuántas personas tienen tres teléfonos celulares en su casa? Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántas personas tienen 4 teléfonos? 1, 2, 3 también. ¿Cuántas personas tienen 5 teléfonos? 1, 2. ¿Cuántas personas tienen 6 teléfonos? Serían 2, se me quedó 1, 1, 2 y 3. ¿Cuántas personas tienen 7? 1. ¿Cuántas personas tienen 8? 2. ¿Cuántas personas tienen 9? 1. ¿Y cuántas personas tienen 10? 1. Al sumar estos datos me tiene que dar el total de personas que hemos entrevistado y serían 20. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, como la palabra lo dice, es esta frecuencia que está aquí, la frecuencia absoluta, irla acumulando. Como el primero no tiene con qué acumular, simplemente se pasa. Y ahí este sí se va a sumar con el siguiente. 1 más 3, 4 más 3, 7 más 3, 10 más 2, 12 más 3, 15 más 1, 16 más 2, 18 más 1, 19 más 2. Este resultado me tiene que coincidir porque es acumulado con el número de personas a que se han entrevistado. Ahora nos dice que con los datos anteriores vamos a hallar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa en porcentaje. Tenemos ya los datos que ya vimos anteriormente de la tabla del 1 al 10, la frecuencia absoluta, las veces que se repite y sabemos que el total es 20, ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Dividiendo cada uno de los datos por el total de personas entrevistadas. Entonces, 1 dividido para 20 sería 0,05.
Y por acá también tenemos otro 1 y otro 1. Al dividir me va a dar lo mismo. Ahora vamos 3 dividido para 20. 3 dividido para, perdón, 2 dividido para 20, 0,10. Y aquí también hay otro 2 que sería 0,10. Ya vemos. 3 dividido para 20, 0,15. Aquí tenemos otro 3, aquí tenemos otro 3 y aquí tenemos otro 3. Aquí tenemos que 2 dividido para 20 es 0,10. Al sumar todo esto me da 1. Y para la frecuencia relativa porcentaje, como ya vimos, la palabra dice por ciento, a esta cantidad hay que multiplicarla por 100. Y sabemos que cuando nosotros multiplicamos por 100, corremos la coma hacia la derecha, tantos ceros, ¿no? Como hay dos ceros, corremos la coma. 1, 2, me quedaría 5. Acá también corremos la coma. 1, 2, me quedaría 15. Lo mismo que acá, lo mismo que acá. Aquí corro la coma, me quedaría 10. Igual 15, 5, 10, 15, 5, 5. Y al sumar todo esto me da el 100%. Entonces, ya sabemos cómo sacar la frecuencia absoluta, la relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa en porcentaje. Muchas gracias, espero que les sirva y nos vemos en un siguiente video.